Bien, vamos con nuestra sección de migración y ya tenemos a Heriberto Rivera. Heriberto, qué gusto tenerlo acá nuevamente. Muchas gracias, Anita, un placer estar aquí y de poder hablar con los salvadoreños, un tema tan importante que vamos a hablar hoy. Así que buenos días a todos. Después de las vacaciones viene un tema que de verdad nos interesa definitivamente. Vamos a hablar acerca del proceso para el permiso de reunificación familiar. Heriberto, ¿hay buenas noticias con este proceso para el permiso de la reunificación familiar? Claro que sí las hay, después de meses de espera de tantas personas que nos han preguntado. Yo digo, desde abril el teléfono sonaba a cada rato, hasta descolgado sonaba el teléfono de tantas preguntas que nos hicieron. Y finalmente el 31 de julio, Migración junto con el Centro Nacional de Visas, que es el Departamento de Estado, han implementado este programa de reunificación familiar y ya comenzamos a recibir cartas de invitación, que es lo más importante. Así es. ¿Qué instrucciones están recibiendo las personas? Mira, vamos a enseñar aquí. Comienzan aquí. Son 10 páginas de instrucción. Aquí, si tú ves, yo tengo marcadas varias partes importantes. Lo he leído tal vez unas 15 veces. Y todavía no comprendo algunas cosas, quedan ciertas dudas. Pero la instrucción está bastante bien, o sea, está, digo yo, bien redactada. Es una instrucción que hay que seguirla al pie de la letra para no tener problemas. Pero sí, la instrucción es larga. Y lo que queremos en esta parte ahorita es destacar ciertos puntos importantes de esta instrucción, que es lo más importante. ¿Okay? Como estos permisos de viaje, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿quiénes van a recibir esta carta de invitación? La carta de invitación, según instrucciones y lo que habían dicho antes, la van a recibir personas que tengan una petición aprobada, sea por un residente o un ciudadano americano. Diferentes categorías, ya hemos recibido cartas en diferentes categorías, F4, F3, F2B, ya hemos recibido ya varias cartas. Ahora, tiene que el caso estar completado en el Centro Nacional de Visas. Por ejemplo, una de las cartas que recibimos, completamos el caso hace más de 2 años atrás. En ese momento se creía que la persona iba a recibir una carta para asistir a la embajada para su entrevista en unos meses. Ya pasaron unos cuantos años y todavía no recibe la carta y solo le faltan, donde está la fecha de prioridad en el momento, esa categoría que es F3, a lo que le falta al cliente hay una diferencia de 4 meses. Pero han pasado más de 2 años y todavía no mueve la categoría casi nada. Entonces él recibió esa carta de invitación. Otra que recibimos que es F2, esta es F2B, la chica, la fecha de prioridad es en 2017, que creo que es febrero de 2017 y están procesando las de septiembre del 2015. O sea, hay una gran diferencia, pero recibió la carta de invitación. Desafortunadamente esta joven está en Estados Unidos y no califica porque está dentro de Estados Unidos. Entonces, se ve una variedad de las personas que están recibiendo esta carta, pero tiene que tener una petición completa, ya aprobada por migración, el caso está en el Centro Nacional de Visas y que hayas completado ya el proceso con el Centro Nacional de Visas. Heriberto, si se recibe esta carta de invitación, ¿es obligatorio aplicar? No, la misma carta dice aquí que si tú recibes la carta de invitación, consideres la situación, tu situación singular, considéralas si crees que te va a convenir hacerlo o no. Pero si recibes la carta de invitación y no decides aplicar, no hay que hacer absolutamente nada. No tienes que llamar para cancelar, no, tu proceso va a seguir y cuando llegue la fecha de prioridad, entonces vas a recibir una carta para que te entrevisten en la Embajada Americana. Entonces, la respuesta es, no tienes que hacer nada. ¿Y si quiero aplicar a este programa, puedo hacerlo sin haber recibido la carta? No. Tristemente, es la pregunta que nos hacen muchas personas. Mire, yo tengo una petición que está ingresada, tengo una petición, ya completé mi caso, ¿puedo aplicar para el programa? No. Solamente las personas que reciban esta carta de invitación, está enviándolas al Centro Nacional de Visas en conjunto con Migración, van a poder aplicar. Si tú no recibes esta carta de invitación, no se puede aplicar al programa, nadie puede hacer nada por el respecto. Yo sé que hay muchos que se van a querer aprovechar, que van a ir a ciertas oficinas, mire, yo quiero aplicar para este programa y le van a decir, bien, hagamos esto, hagamos lo otro, te voy a cobrar tanto, pero que no se dejen engañar. Si no reciben esta carta de invitación, no puede aplicar al programa. ¿Cuánto puede durar este proceso de aplicación para obtener este permiso de viaje? La carta dice que no se sabe cuánto va a durar. Así, ahí no específico dice, no sabemos cuánto puede durar este proceso. Así que tú lo vas a someter, puede durar meses,
puede durar un año, porque usualmente cada persona que aplique le van a hacer una investigación según la carta de instrucción. Entonces, te van a hacer una investigación, van a chequear que el formulario esté correcto. Ya vamos a hablar del formulario que hay que llenar en línea. Entonces, van a verificar que todo esté en orden con el proceso para poder calificar a la persona y decirle o enviarle ese permiso para poder viajar. ¿Y cree que pueda durar años? El proceso podría durar, o sea, como no dicen cuánto, Sí. ponerme a especular es difícil. Podría durar meses o podría durar más tiempo. Ahora, tienes que comprender, muchas personas van a recibir esta carta de invitación. Los que más rápido podrían recibir ese permiso son los que lo hagan primero. Okay. Pero si tú lo recibes y te empiezas a pensarlo, lo hago o no lo hago, y otros que se van a adelantarte a ti, van a someter van a aplicar, son los que posiblemente van a tener la prioridad porque entraron primero al sistema. Entonces, muchos van a terminar no retrasándose, es decir, va a haber retrasos. Migración hoy tiene muchos retrasos. Entonces, lo que se tarden en aplicar, creo que se tardaría más tiempo. Y hablemos acerca del proceso que deben de seguir las personas. ¿Cuál es ese proceso? Lo especifica muy bien aquí. Primeramente, decidir si lo quieres hacer o no. Cuando lo decidas, que el peticionario ha recibido esta carta también, él va a tener que registrarse, abrir una cuenta con migración. Lo dice, tiene las últimas 5 páginas son las de instrucción. ¿Qué tienes que hacer? Las instrucciones. Y lo primero que dice aquí es, tienes que abrir una cuenta con migración en línea. Abrir esa cuenta, registrarte y abrir una cuenta para el beneficiario. Okay. Para el beneficiario. El formulario te emite un número de invitación. Y ese número de invitación es el que va a ir junto a la cuenta cuando se abra esa cuenta con migración. O sea, no cualquiera lo puede hacer, lo que estábamos hablando. No, así es. El peticionario recibe y usualmente se supone que comienza el proceso porque el formulario que se va a llenar, que es el I-134A, es un estilo de carta de sostenimiento. Tiene 12 páginas el formulario. Se va a llenar ese formulario, ahí va a ir información del peticionario, información del beneficiario y también si la persona que es peticionaria no califica monetariamente para poder llevarse a su familia para Estados Unidos, puede buscar también lo que llama un co-sponsor, también una persona, otro segundo fiador que lo va a ayudar a él a poder calificar. También va a ir en ese proceso. Entonces, sí es importante que la persona que va a estar llenando este formulario se familiarice con él. Hacerlo correctamente porque aquí vienen instrucciones de cómo se va a llenar ese formulario. Y si no sigue las instrucciones, migración no lo va a aceptar, por ende el proceso se va a ir retrasando. Podríamos, ya que mencionamos los gastos, ¿cuánto es el costo de este proceso? Si tiene algún costo y también después que las personas ingresen a Estados Unidos, ¿cuánto más o menos serían los gastos? Esa es una pregunta muy importante y es lo que clientes están considerando ya. Las personas que han completado este proceso con el Centro Nacional de Visas ya pagaron sus visas de inmigrante que cuestan $325 por persona. Si tú te pones a ver, una familia de 4 pagó $1,300 por la visa, ya se cancelaron $120 por la carta de sostenimiento, $1,420 se gastaron ya. Ahora, ya este proceso, si lo terminas en El Salvador, lo único que te faltaría son el examen médico para cada una de las personas, que es un gasto que va a venir, y lo que llaman el pago de la tarjeta, le llaman un pago ELIS, que es el pago para la tarjeta de residencia, que usualmente se puede hacer antes de viajar o después que hayas ingresado a Estados Unidos, que usualmente son $220 por persona. Okay. Ese es el gasto que te faltaría aquí en El Salvador. Ahora, si a ti te aprueban este proceso y decides tomarlo, vas a tener que hacerte un examen médico antes de viajar. Después que te emitan el permiso de viaje, tienes que esperar a que te permitan ese permiso de viaje para poder coordinar el examen médico. No hay instrucciones todavía de cómo se va a hacer ese proceso. No las menciona aquí, pero sí hay que hacerse un examen médico. Así lo especifica. Tienes que hacer un examen médico antes de viajar. Ahora, te fuiste para Estados Unidos, ya no tienes que pagar, ya pagaste el examen médico, lo de la tarjeta de residencia no lo tienes que pagar. Pero al llegar a Estados Unidos se va a invertir bastante dinero. Por ejemplo, en una familia de 4 personas, yo calculé ya que en todo el proceso, con los permisos de trabajo, porque aplicas para permisos de trabajo si los 4 aplicaran, más los costos del ajuste de estatus que hay que hacer,
y otro examen médico que vas a tener que hacerte en Estados Unidos cuando sometas el ajuste de estatus, en costos fijos estás hablando por lo menos de $8,500 para estas 4 personas. Y ahí no estoy incluyendo los costos de honorarios, porque eso va a variar de acuerdo a cada caso o quién tú contratas para que te haga este proceso. Si lo hace uno mismo, no va a pagar. Pero si contratas a alguien que te lo haga, dependiendo de donde estés el estado, es el precio que te pueden cobrar. Yo voy a hacerlo para mis clientes, por supuesto, y va a tener un costo también porque es adicional al trabajo que yo le he hecho. Claro, sí. Le voy a tener y voy a ver cómo se consideran, pero sí va a tener otro costo de honorarios, que estarías hablando, 4 procesos, 8,500 ya en gastos fijos, podrían estar gastando $4,000 o $5,000 en honorarios más. Estás hablando ya unos $12,000, $13,000 después que llegues a Estados Unidos. Entonces, hay que considerar una persona que ya tiene ha pagado todo, casi todo, le falta examen médico y costo de la tarjeta, que podría estar hablando entre costo de tarjeta para 4 personas son $880, más los exámenes médicos que fluctúan $600, $700, que lo tienes que hacer nuevamente el examen médico allá. O sea, vas a tener que volverlo. El doble. El doble, tienes que hacerte un examen médico aquí y otro allá, cuando hagas el ajuste de estatus. Entonces, no va a ser barato, especialmente para una familia. Para una sola persona, sí, no va a tener los gastos que tiene una familia de 4, pero siempre va a tener sus gastos de varios miles de dólares, por supuesto. Y cuando se recibe esta invitación, ¿es para hacerlo familiar? ¿O también se puede optar? Es una pregunta que ya nos hicieron en la oficina al cliente, que si él se va solo y deja a sus seres queridos aquí, sus derivativos, sería cónyuge e hijos, si él los deja, ¿qué va a pasar con ellos? Y ahí no hay instrucciones todavía de cómo se va a hacer. Porque si tú vas y haces un ajuste de estatus en Estados Unidos, usualmente el proceso es que se haga un I-824 para que la petición pase al Centro Nacional de Visas y después llegue aquí a El Salvador a hacer una cita. Pero ya este caso está en el Centro Nacional de Visas. Entonces creo que el proceso va a variar, va a cambiar. Creo que sí va a poderse llevar sus seres queridos si los dejaran en El Salvador, pero va a ser un proceso también a largo plazo. A largo plazo, así ¿verdad? Es. Sí, no va a ser tan inmediato o bueno, no se sabe porque no hay fecha. Y tiene que sopesar la persona que tenga el beneficio, que sea el beneficiario, dejar la familia. Porque podías estar separado de tu familia unos 3 años o más, o 4 años, creo yo, porque un tema que hablamos hace recientemente aquí en el canal, de las fechas de prioridad. Sí. Hablando, aquí sacamos un ejemplo, desde agosto del 2020, agosto del 2023, la categoría que más había movido era 7 meses, algunas 4 meses y medio, 5 meses. Si esta persona se va a Estados Unidos, antes de puedes pedir un permiso de trabajo, vas a poder trabajar, pero no vas a poder hacer ese ajuste de estatus hasta que tu categoría llegue la fecha de prioridad para tu categoría. Pueden faltarte ahorita 4 o 6 meses para que llegue esa fecha de prioridad, pero esos 4 o 6 meses pueden convertirte en 3 años. Por eso van a emitir el permiso de viaje. Dice que hasta 3 años lo van a emitir, ese parol para poder ingresar. Lo que significa que posiblemente se tarde 3 años o más en lo que tienes el beneficio. Ahora, si buscas también las fechas de prioridad para hacer un ajuste de estatus, los tiempos de espera de ese ajuste de estatus, algunos centros de servicio, algunas ciudades, está tardando hasta 2 años en lo que te puede emitir la residencia. Entonces tú podrías decir, voy a tener que esperar 4 o 5 años si te vas solo antes de poder estar con tu familia. Otra cosa que no se sabe es si van a poder viajar con ese permiso de viaje. Ok, muy bien. Heriberto, más adelante vamos a continuar porque tenemos preguntas a través de nuestro WhatsApp y las vamos a venir contestando. Desde ya le hacemos la invitación que si usted también tiene duda, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Hacemos una pausa aquí. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador. Tenemos espectáculos. Seguimos con nuestra sección de migración. Si usted tiene dudas, consultas a través de nuestro WhatsApp, porque este es el momento para respondérselas. Heriberto, hagamos una recapitulación de lo que hemos venido hablando acerca de este nuevo proceso. Pues bien, lo que queremos que las personas se enteren es que después de meses de espera, lo que es el programa de reunificación familiar o el permiso de reunificación familiar, ya se comenzó la implementación de él el 31 de julio. Ya las personas están recibiendo cartas de invitación. Las instrucciones son largas, hay que seguirlas al pie de la letra. Lo importante es leerlas bien, comprenderlas. Hay que leerlas más de una vez para poderlas comprender y poder comenzar este proceso tan pronto las personas se decidan. No todos van a decidir hacerlo. Si deciden no hacerlo,
solamente echa la carta de invitación a un lado, no hay que hacer nada más. Si decide hacerlo, tiene que tener en mente que va a tener bastantes gastos en el futuro dependiendo el grupo familiar. Una cosa que es importante comprender, si los hijos derivativos son mayores a 21 años, mayores de 21 años, no pueden viajar. Va a perder el tiempo si aplica para ellos, porque no se sabe si en el futuro van a poder calificar para la residencia basado en lo que es la ley de protección al estatus del menor. Por ende, Migración ha decidido que si los hijos derivativos son mayores de 21 años, no pueden aplicar. Ok, muy bien. Ya tenemos aquí nuestras consultas, Heriberto. Dice, ¿es verdad que las personas de 80 años pueden solicitar visa sin asistir a entrevista? Sí pueden asistir a visa sin entrevista, se hace un proceso por buzón. Por supuesto, tienen que llenar los requisitos, no le hayan negado la visa anteriormente, porque ya no calificarían. Pero si la persona es primera vez que lo va a hacer o tuvo visa hace mucho tiempo, puede aplicar por buzón. Las personas mayores para mí no deberían asistir a la entrevista, primeramente. Y segundo, si una persona mayor de 80 años no tiene que dar sus huellas digitales, no le toman los biométricos, por ende se puede hacer el proceso por medio de buzón. Ok, muy bien. Muy bien, ahí tenemos esta pregunta que nos las están haciendo a través de WhatsApp. Dice, tengo una consulta no relacionada al tema. Si he estado fuera de Estados Unidos mucho tiempo, 8 años no pone, pero la tarjeta de residencia no ha vencido, ¿puedo regresar o me detienen en el puerto de entrada allá? Sí, una persona que pasa más de un año fuera de Estados Unidos es residente, después del año abandona su residencia y al tratar de ingresar a Estados Unidos, el oficial de inmigración el que va a determinar si permite a esta persona ingresar o no lo permite ingresar. Yo le recomiendo a la persona que si gusta haga una cita con nosotros, porque hay un proceso que se llama el proceso SB1, en inglés se llama Returning Residence Visa. Si la persona puede aplicar para ello en la embajada, si ya pasaste mucho tiempo fuera del país, y dependiendo las razones por las cuales te quedaste fuera, la embajada puede reconsiderar emitirte o darte esa residencia nuevamente. Entonces yo invitaría a la persona que si está interesada que hablemos en detalle de su caso, podemos hablar en la oficina y con todo gusto la vamos a ayudar en lo que esté a nuestro alcance para que pueda tal vez obtener su beneficio de residencia nuevamente. Muy bien, hay más. Si un residente en Estados Unidos está acá en El Salvador, ¿podría peticionar a parientes al regresarse? Mira, un residente puede peticionar a sus parientes esté aquí o esté en Estados Unidos. Ahora, si vive en El Salvador permanentemente, debería tener un permiso de viaje, lo que se llama un permiso de reentrada, porque eso lo va a proteger. Si en el futuro la persona, migración cuestiona y ve que se ha pasado en Estados Unidos y no tiene fuera de Estados Unidos y no tiene ese permiso de reentrada y ha pasado aquí mucho tiempo, esa petición la podría rechazar. Entonces, lo conveniente es, si vive aquí en El Salvador, sacar su permiso de reentrada y puede peticionar a sus seres queridos que califiquen. Un residente solo puede peticionar a su cónyuge y a sus hijos solteros, sean menores de 21 o mayores de 21. Muy bien. Hay otras consultas. Yo soy categoría F3, solo estoy en espera de la entrevista y me falta 5 meses para la fecha de prioridad, pero ya tengo 14 años de esperar. En caso de recibir la invitación de reunificación, ¿sería conveniente hacer el proceso o mejor esperar la fecha de prioridad? Mira, un cliente esa misma pregunta le hizo la semana pasada. Es difícil yo decirle al cliente lo que puede hacer. Nosotros damos recomendaciones. La misma carta lo dice en uno de sus párrafos. No toda persona que le enviemos la carta debería aplicar o puede pensar que tal vez su proceso le salga más rápido quedándose o su residencia quedándose más en El Salvador. Entonces ahí la persona va a tener que sopesar. Primeramente dice que le faltan 4 o 5 meses o 4 meses. Ella estaba esperando ya bastante tiempo porque la F3 en los últimos 3 años creo que había movido 6 meses. Entonces bien poco tiempo lo que ha movido en 3 años. Si recibiera la carta de invitación, ahí le va a decir, va a tener que sopesar los gastos, cuánto es el grupo familiar. F3 es un hijo casado de ciudadano. Quiere decir que tiene cónyuge y podría tener hijos. Entonces hay que sopesar los gastos que va a tener en el futuro después que haya ingresado a Estados Unidos. Este proceso, todavía la fecha de prioridad, aunque falten 5 meses, te podrían faltar 3 años para irte. Entonces todo eso tiene que sopesar la persona. Me quiero reunificar con mi padre o mi madre que me peticionó, ya llevar a mis hijos, sacar a mis hijos fuera del país, pero sopesar los gastos que va a tener. Como dije antes,
no toda persona que reciba la carta va a decidir aplicar, porque tal vez decida que mejor quedarse aquí y esperar su residencia. Muy bien. Dice, buenos días, soy categoría F4. Mi hermana me peticionó en junio del 2007. Ella es ciudadana, mi caso fue completado hace mucho tiempo. Quería saber si aplico a la invitación. Eres una persona que podría recibir la invitación. Ahorita la están enviando y la estás enviando, la vas a enviar según dice la instrucción gradualmente, o sea, no puedes enviarlas todas de un solo. Están calificando a personas que la pueden recibir y ella está en una categoría porque dice que es 2007. Ella dice junio del 2007, están ahorita en abril 7 del 2007. Entonces, no sabemos cómo va a seguir moviendo esta categoría que no había movido mucho, creo que en los últimos meses ha ido por semana, por mes, una semana cada mes, entonces ha movido varias semanas. Pero tendría que sopesar, no sabemos cuánto va a tardar esos aproximadamente 2 meses que te faltan en llegar, de acuerdo a donde está ahorita y lo que te falta, hasta junio, podría tardar 1 año, 2 años. Entonces, si recibe la carta de invitación, lo mismo. ¿Qué gastos voy a tener en el futuro? Me conviene esperar aquí en El Salvador y recibir tal vez la residencia más rápido. Recuerden que para aplicar este programa, no hay que pagar nada. No hay que pagar nada para aplicar para someter el I-134A. Ahí si la persona le recomendaría, puedes aplicar. Ahora, si lo aprueba migración, al tenerlo a mano, vas a decidir si quieres irte o no, por supuesto. Vas a decidir si haces el examen médico o no te vas. El que lo hayas procesado, digamos, y tu fecha de prioridad llegara, ya el programa se detiene, ya ese proceso se detiene y pasa lo que es a procesarte la residencia. Te mandan la carta de cita para poder ir a la embajada. Entonces, el que aplique también ahorita, que no hay que pagar nada por el I-134A, migración lo va a procesar. Pero no quiere decir que cuando te lo aprueben 5, 6 meses, 12 meses, vas a decidir me voy o tal vez te haya salido ya la residencia, la cita en la embajada americana. Ok, muy bien. Dice, quisiera hacer una pregunta al licenciado de Migración. Quisiera saber si a la entrevista por trámite de residencia de esposa de ciudadano va solo el beneficiario o acompaña el que hace la petición. No, solamente va a ir la persona beneficiaria a la entrevista. El peticionario podrían citarlo si el cónsul desconfía de esa relación, cree que no es una relación legítima y pide que se haga una entrevista dual. Ya los dos tendrían que presentarse a la sección consular si desconfía que sea un matrimonio legítimo. Yo lo que le digo a las personas, para hacer entrevista, prepárese bien. Especialmente las peticiones de cónyuge son las que más miran con lupa en la embajada americana porque es donde más fraude hay. Entonces, es prepararse bien para esa entrevista con evidencia de que esa relación existe, todo lo que puedan tener, fotos, recibos de remesa, todo lo que pueda tener la persona. Pero prepararse bien para que no lleguen a esa entrevista dual. Y usualmente las personas que hay mucha diferencia de edad son las que también podría el cónsul, aunque tenga evidencia, pedir esa entrevista dual. Muy bien. Hay más, dice, si envían esa invitación, ¿a quién se la mandan? ¿Al ciudadano o residente, a su correo? ¿O llamarían vía telefónica o los contactarían a los peticionarios? Primeramente, vía telefónica no va a ser vía correo electrónico o enviar. Si el correo electrónico no existe en el récord, la enviarían a la dirección que esté en el Centro Nacional de Visas. Por eso es importante que esta información esté correcta, que también lo menciona la carta de cita. Es importante que ustedes verifiquen si tienen alguna duda, que la dirección esté incorrecta del peticionario o el correo electrónico donde estaban recibiendo información haya cambiado. Es importante que esa información la pongan al día por si le envían esa carta de invitación. Pero usualmente la está recibiendo el peticionario. En nuestro caso estamos recibiendo la oficina porque cuando hicimos el registro con el Centro Nacional de Visa nos pusimos como contactos, el cliente decidió que nosotros fuéramos y estamos recibiendo esas cartas a nuestro correo electrónico. Muy bien, hay otras consultas. Me gustaría saber con cuánto tiempo de antelación puedo renovar mi visa y cómo, pues se me vence en enero. Se te vence en enero, usualmente vas a poder hacer un proceso de buzón. El que hagas el proceso de buzón no garantiza que te llamen a una entrevista. Podrían llamarte a entrevista, pero yo le estoy recomendando a mis clientes que lo hagan 1 o 2 meses antes que venza la visa. Todo va a depender qué planes de viaje tú tienes para el futuro. Digamos, tienes planificado un viaje para abril, se vence en enero, y quieres planificar ese viaje 90 días antes, puedes tratar de renovar en diciembre. Desde que sometes ese proceso a la embajada americana, usualmente puede tardar varias semanas en lo que te envían el pasaporte visado, si es que no te llaman a entrevista.
Muy bien. Heriberto, yo le invito a que se quede aquí conmigo porque vamos a tener una tercera de preguntas Perfecto. y respuestas porque hay muchas más que se nos han quedado y queremos responderles a todos ustedes. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Muy bien, y vamos a continuar nosotros con esas preguntas que ustedes nos están haciendo a través de nuestro WhatsApp. Les vamos a dar respuestas. Ahí teníamos varias. Recuerden que estamos hablando acerca del permiso de reunificación familiar, acerca de una invitación que llega de diferentes maneras a la dirección de la casa que tienen registrado ahí. Por eso Heriberto decía que es tan importante que mantengan actualizados los datos o dirección de correo electrónico. Si no tiene preguntas acerca del tema, no hay problema porque con mucho gusto aquí les vamos a contestar. Muy bien, Heriberto, seguimos. Dice, mi caso es F3, mi fecha de prioridad es junio del 2010. ¿Qué posibilidades tengo de aplicar a la reunificación? Mi mamá es ciudadana, somos mi esposa y 2 niños. Mira, el caso debería estar ya en el Centro Nacional de Visas, pero si todavía no han hecho el proceso final, que es pagar las visas y enviar todos los documentos civiles, posiblemente no vas a calificar. La categoría F3 creo que están procesando las de 2009, ahorita mismo exactamente, no me acuerdo la fecha exacta, pero está a principios del 2009, esa categoría. Y él tiene 2010 junio. Posiblemente todavía no había recibido la carta de creación de caso para poder comenzar a enviar los documentos y pagar las visas. Si eso no se ha efectuado, que hayas enviado toda esa documentación, no vas a estar arriba de la... Puede ser que el caso esté allí, esté en el Centro Nacional de Visas, pero hay muchos F3 adelante de ti con fecha de prioridad 2009 que ya completaron sus casos y estoy bastante seguro que ellos van a tener la prioridad para enviarle esa carta de invitación porque ya completaron sus casos, mandaron documentos civiles y solamente están esperando una carta de cita para la embajada. Bien, hay más consultas. Si tengo una visa de tránsito, puedo estar en Estados Unidos por una semana. Y si quiero una visa de turismo, debo realizar todo el proceso de visa nuevamente. Sí, una visa de tránsito permite a la persona permanecer en Estados Unidos hasta 29 días. Muchos no lo saben. 29 días, sea de camino al lugar donde vas o de regreso si pasas por Estados Unidos. Ahora, si quieres una visa de turista, la que dan más comúnmente B1, B2, tienes que hacer una aplicación a la Embajada Americana. El que hayas hecho buen uso de esa visa C1, que es la visa de tránsito, te ayuda, por supuesto, porque ya te calificaron para una visa anteriormente. Pero yo a veces le recomiendo a mis clientes, si veo que califican mejor para visa B1, B2, que la entrevista es la misma, los requisitos son los mismos, aunque tienes que demostrar que en la C1 que vas de viaje para otro lugar, yo recomiendo que apliquen para la B1, B2. Y ya posiblemente le pueden emitir una visa de 10 años. Perfecto. Dice, mi papá hizo una petición hace 10 años. ¿Será que sigo en un proceso y fue con toda mi familia, esposo e hijos? Sigo esperando. El papá, una petición, quiere decir que es categoría F3. Si el papá le peticionó a la familia, esposo e hijos. Debe ser hija de un ciudadano o ciudadana, padre de un ciudadano, categoría F3 hace 10 años. En la actualidad esa categoría, como mencioné, están procesando, creo que es principio del 2009. Estaba buscando es lo que es el boletín de visas, pero ahorita no lo pude conseguir. Ya faltarían 10 años, el 2013 la peticionaron. Sí. Todavía falta un tiempo que llegue esa residencia. 2010 creo yo. Sí, digo 2000. Digo 10 años, sí, años como en 2013 fue peticionada, entonces falta un tiempo todavía. Sí, ya pasó mucho tiempo, bastante tiempo, pero desafortunadamente por la pandemia esa categoría ya se ha retrasado, que está ya en casi 14 años y medio en espera, el cual antes estaba como en 12 años de espera antes de la pandemia. Triste. Ok, dice, con mi novio nos vamos a casar en septiembre de este año. Entonces, quisiera saber cuánto tiempo lleva la vida para mí. Él es residente americano. Okay. Tristemente, esa es una de las categorías que ha sufrido más en los últimos meses, la categoría F2A. Estuvo al corriente que tan pronto las aprobaban, hacíamos el proceso del Centro Nacional de Visas. Y antes de la pandemia tengo casos de cónyuges residentes que nos salieron en 12, 15, 18 meses los procesos, casi igual que la de un ciudadano. Ya hace unos meses atrás, la categoría ya no estaba al corriente y salió la fecha de prioridad de septiembre del 2020, creo que fue. Ya se iba para atrás 3 años de espera aproximadamente en lo que llegaba a la fecha de prioridad. Efectivo el 1 de agosto, esa fecha retrocedió a 2017, creo que es septiembre del 2017. O sea, quiere decir que para que la residencia de cónyuge de un residente, como está en la fecha de este mes,
para que llegue la fecha de prioridad está tardando 6 años en lo que llega la sí. fecha de prioridad, más posiblemente el tiempo administrativo del proceso, pero sí, esa categoría ha retrocedido bastante. Ok. Dice, tengo una pregunta. Quisiera saber si al tener visa vigente y se tiene más de 2 años sin viajar, ¿habrá problema de perder la visa? No, yo tengo clientes que en 10 años nunca viajaron y aplicaron para visa de renovación y le dieron la visa. Eso es hacer buen uso de la visa. El que no viaje no hay ningún problema. El que viaje mucho, sí. Te vas 3, 4 meses, 5 meses, ya está haciendo mal uso de la visa. Pero el no viajar no tengo problema. Tengo clientes que en 10 años viajaron 3 veces, no tuvieron problemas en la renovación de visa. Entonces, no va a tener problema cuando viajes el que no haya viajado en 2 años. Sí te recomiendo, va a ser buen uso de la visa cuando vayas a ir, no decidir quedarte 3 meses porque no has viajado en 2 años, porque eso sí te puede perjudicar en el futuro. Muy bien. Dice, las invitaciones que han enviado son de fecha de prioridad cercana. Soy de julio 2007 y categoría F4. Ajá. Él, no sé si la ha recibido, pero es una de las personas que es un candidato para recibirla si ya completaron su proceso con el Centro Nacional de Visas, que hayan enviado todos sus documentos de civiles, las cartas de sostenimiento y le hayan enviado un mensaje que el caso ya está completado. Si el caso no está completado todavía, posiblemente no te van a considerar para el proceso, para hacer esa carta de invitación. Sí que te recomiendo, si no lo has completado, que lo completes y así tengas esa oportunidad. Bien, vamos con nuestra última pregunta. Dice, buen día, mi pregunta es, hace más de 30 años le negaron la visa a mi mamá junto conmigo. Si yo pido visa, ¿esa negatoria cuenta? El que haya negado una visa antes no es una inelegibilidad para ahora. La inelegibilidad cuando te niegan una visa es del día, del momento. Hoy es que llenen los requisitos. Llenen los requisitos de solvencia económica y arraigos en el país. Demostrar que tu vida la tienes hecha aquí, que vas a regresar. Si el cónsul te considera un posible inmigrante o una posible inmigrante, posiblemente te niegue la visa. Entonces, llenar los requisitos, digitar bien el formulario, llenarlo correctamente y prepararte bien para esa entrevista. La pregunta anterior, que era del F4, no sé si la persona ya recibió invitación, no la entendí o no, sí. Pero no necesariamente que la fecha de prioridad esté cerca, quiere decir que te van a llamar a la entrevista, que te van a llamar o que esté lejos, que te van a llamar, porque tengo una cliente que mencioné antes, que es F2B, que la fecha de prioridad 2017, en febrero hay diferencia de año y medio en lo que están ahorita, y ella recibió la carta. Tristemente, se quedó ilegal en Estados Unidos. Entonces, no puede aplicar para el beneficio. Pero sí ya he visto personas que la fecha de prioridad está retirada, que recibieron carta de invitación también. Ok, muy bien, Heriberto, queremos agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias. Si usted lo quiere contactar, puede hacerlo a través del 2298-9685 y también en redes sociales como Migración SB. Claro. Gracias, Heriberto. Gracias, Anita, un placer y feliz día a todas las personas o feliz semana. Gracias, igual. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.